nombre es Carlos Cañete, me voy a encargar de presentar y coordinar la sesión de esta tarde del simposio del Islam en el Mediterráneo local, la memoria y los usos del pasado. Bueno, yo quiero agradecer la confianza de las coordinadoras del simposio, de Luz Gómez, Elena Vigita y Laura Galián, y también la acogida de la Fundación Euroárabe. Hoy tenemos la sesión de hoy gira en torno a este tema tan actual, que es el de las humanidades digitales. En concreto, el título de la sesión es La digitalización de las humanidades, proyectos de innovación para sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Y vamos a ver cómo se enlaza toda esta problemática, esta cuestión, con el tema que nos interesa aquí, que es la localidad en el estudio de las sociedades árabo-musulmanas en el Mediterráneo. La primera sesión va a constar de 3 sesiones y la primera sesión, vamos por el orden del programa, le corresponde a Luz Gómez. Luz es profesora del Departamento de Estudios Árabes, Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid y es coordinadora también del Grupo de Investigación, Ideologías y Expresiones Culturales Árabes, del que algunos de los que estamos aquí formamos parte. Bueno, aparte de su tarea como traductora, que le ha valido muchos reconocimientos, incluido el Premio Nacional de Traducción, Luz es autora también de, bueno, sus libros más recientes son Entre la Sharia y la Yihad, una historia intelectual del islamismo, y de El Diccionario de Islam y Islamismo, cuya última edición es del año 2019. Y sin más, te cedo la palabra, Luz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y muchas gracias a la Fundación Euroárabe por habernos acogido durante estas sesiones en nuestro seminario simposio sobre el Mediterráneo local, la memoria y los usos del pasado. Mi intervención hoy es para presentar el proyecto de investigación dentro del cual se incluyen las jornadas que estamos manteniendo, este seminario, y en concreto una parte de él, no todo, claro, para comprender por qué nos hemos lanzado, Laura, Elena y yo, a organizar este seminario, por qué nos han acompañado tan buenos investigadores de uno y otro lado del Atlántico durante estas semanas y cuál es el sentido de la reflexión que nos hemos planteado a propósito del Mediterráneo local. Por lo tanto, no es tanto una presentación de un proyecto personal y propio, sino que es el resultado del trabajo del equipo que os voy a presentar y es un resultado también parcial. El proyecto está en marcha, como veréis. Comenzó en 2019, tiene una duración de 4 años hasta el 2020 y su nombre es Representaciones del Islam en el Mediterráneo local, cartografía e historia conceptuales. Es un proyecto que se integra dentro del Plan Nacional de Investigación, en concreto en su reto número 6, es decir, no es de investigación básica, sino que es un proyecto de investigación que responde a uno de los retos que el Ministerio, en relación también con los retos del Horizonte 2020 de la Unión Europea, lanza anualmente, y nosotros respondemos en nuestro proyecto el apartado número 3, que sostiene la necesidad de analizar el impacto y la evolución de las identidades culturales, sociales y territoriales en los procesos de cambio y transformación social e institucional. En este sentido, nuestro reto intenta reflexionar y dar algunas herramientas que afronten el mundo en transformación en el que está viviendo Europa y potenciar sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Todo esto entronca con uno de los retos del H2020, como decía, en el que hay incorporado otro proyecto de investigación, que es el que luego va a presentar Elena Arigita, Retopea, y los cruces entre nuestros proyectos siempre nos han parecido una de las partes más interesantes
nuestra propuesta, aunque yo os voy a comentar en concreto Range Concept, que se coordina desde la Universidad Autónoma, conmigo como investigadora principal y con un equipo en el que tenemos otros compañeros de la Universidad Autónoma como Ricardo Albert Reina, Francisco Moscoso, Francisco Rodríguez Sierra y Walid Saleh, algunos de ellos ya han participado en el seminario, y también de la Universidad de Alicante, Jesús Zanón, y de la UGR, de la Universidad de Granada, Elena Arigita y Laura Galeán. Además, tenemos como colega mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México a Moisés Garduño. El proyecto tiene unos antecedentes que hay que mencionar, que son un anterior proyecto de investigación en el que estábamos la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los que formamos parte del actual proyecto, que terminó en 2017 y que trabajaba sobre los marcadores culturales y religiosos de las sociedades mediterráneas en transformación. Uno de los resultados de aquel proyecto en términos de transferencia de conocimiento, que no solo de creación de conocimiento en artículos o libros de investigación, fue la creación de una serie de mapas conceptuales a propósito de la evolución de la terminología islámica en el vocabulario español. Esos mapas partían de 4 nociones básicas, de 4 grandes campos semánticos, que eran el de autoridad, género, lengua y comunidad. He puesto aquí un ejemplo, el ejemplo del mapa de autoridad, a partir del cual podéis ver cómo la noción de autoridad se iba desarrollando en otra serie de conceptos que a su vez tenían su propio mapa. Las palabras en rojo que podéis ver en el mapa son las que a su vez se desarrollaban en otro mapa conceptual. Por ejemplo, el del Corán. Este sería el ejemplo del mapa del Corán. La noción central se va desarrollando a través de una serie de nexos que son verbos que dan lugar a una explicación que a su vez con otro verbo puede ir dando lugar a mayores desarrollos. Todos estos mapas están colgados públicamente en una plataforma de la Universidad de Florida, del Instituto para el Conocimiento Humano, y son de libre acceso, si bien nosotros en este proyecto nos estamos replanteando su adecuación, su transformación con otra herramienta distinta que luego mostraré, que además nos facilita el integrarlos en nuestra página web y que la búsqueda no sea tan complicada y tan oscura como resultaba con la anterior plataforma. El objetivo ya en concreto de este proyecto, que nace de aquel otro anterior, es contribuir a través de las humanidades digitales a la integración de la diversidad del Islam en la identidad europea y americana, con especial énfasis en su expresión hispana, sin desatender los distintos contextos históricos, sociales, ni las interacciones de lo nacional, lo local y lo transnacional. Esto sería como el objetivo general, que luego se tiene que ir concretando, y ese objetivo nos lo planteamos con una serie de retos, porque insisto en que el proyecto se integra en esta parte concreta de la investigación que propone el Plan Nacional del Ministerio, que es responder a un reto, el nuestro es un reto social y cultural. Estos luego ya retos internos que nosotros nos poníamos como investigadores son de carácter conceptual, metodológico y práctico. Tendríamos como estas tres cosas de las que intentamos dar respuesta con los desarrollos que os voy a ir enseñando. En cuanto a lo conceptual, una de las cuestiones que han salido estos días en el seminario y que para nosotros era muy importante es la noción de globalización. Ese Islam local que está en nuestro título del seminario, ¿qué significa la globalización? El concepto de globalización comienza a afianzarse en el ámbito académico a partir de la crítica teórica que hace el sociólogo Roland Robertson a la globalización en un artículo de 1992, un artículo que se titula en castellano, que está traducido en castellano, Globalización, tiempo, espacio y homogeneidad, heterogeneidad.
Nuestro proyecto resulta especialmente útil a partir de esta propuesta de Roland Robertson, el marco teórico que elabora un profesor indioamericano, Pankaj Ghemawat, que es a la vez economista, en un libro que se tradujo inmediatamente también del año 2011, titulado en castellano El mundo 3.0, la prosperidad global y cómo conseguirla. Este libro nos interesa porque Ghemawat hace una propuesta en la que explica el salto del mundo global al mundo local. Algunos hablan del mundo 2.0 al mundo 3.0, quizá ahora ya todo esto está un poco superado porque incluso hay quien dice que estamos en el 5.0, pero de lo que no hay dudas de que seguimos inmersos en el local. Y lo hace Ghemawat desde una óptica que para nosotros era importante porque es una óptica muy humanista, sin ignorar un pragmatismo político y económico que está ya implícito en ese título de la prosperidad y una mayor seguridad para todos. Ghemawat propone una serie de índices, unos índices que los llama CAGE, por cultural, administrativo, político, geográfico y económico, y estos índices de desapego emocional, sostiene Ghemawat, concluye que marcan un aspecto muy importante de la globalización, que es la permanente distancia que existe y el carácter egocéntrico entre los individuos y su contexto. Por eso, frente al cosmopolitismo del mundo global, que aspira a un mundo donde la distancia carece de importancia, en el mundo local la distancia se manifiesta en el enraizamiento. Este sería el marco teórico a partir de la globalización en el que nosotros estamos trabajando, y con todo creía que la propuesta tanto de Robertson como de Ghemawat adolecen de una gran abstracción y era importante concretarla la globalización también en aspectos puntuales. De ahí nuestro intento de abordar la historia conceptual del Islam y no fijarnos tanto en cuestiones como pudieran ser el islamismo, el posislamismo, el yihadismo, el salafismo, que sí que están trabajadas, quizá no desde esta noción de globalización, pero sí en general. Y nosotros optamos más por una historia conceptual del Islam. Otra de las cuestiones que a nosotras nos importaba era la cuestión de la reflexión sobre las identidades europeas en las que incorporábamos este Islam que íbamos a trabajar. Y en este sentido, el otro marco teórico en el que nos estamos moviendo es el marco teórico de cierta perspectiva decolonial, en la que, por ejemplo, Robert Young pues, denomina condición postcolonial a la negación de los numerosos legados de la empresa imperial y que todavía están operativos no solo en las sociedades coloniales, sino en las mismas metrópolis, que era lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? La colonialidad de la propia metrópolis y la necesidad de colonización también en ella. Además, Young resalta la dificultad que tiene la sociedad europea para aceptar el Islam como una parte de ella y la vigencia que tendrían experiencias como Al-Ándalus para hacer frente a los numerosos retos de Europa y la región. Especialmente nosotros veíamos en su relación con el Mediterráneo Sur y con la propia Turquía. Y la tercera cuestión que nos interesaba teóricamente, con la que estamos trabajando teóricamente en este proyecto, es el paradigma interseccional en su cruce con estos otros dos paradigmas, el de la globalización y el de la poscolonialidad de la propia metrópolis. Así que, bueno, esto era en el marco conceptual en el que nos estamos moviendo, que tiene sus implicaciones metodológicas. La cuestión de crear unas herramientas de manera colaborativa que supusieran hacer lo que nosotros llamábamos una semántica contextualizada del Islam, una semántica localizada, y prosiguiendo con el avance en los mapas conceptuales que enlazan con la necesidad de crear herramientas digitales en las humanidades
que fomenten políticas educativas interculturales y ayuden también a la existencia de aplicaciones más allá del currículum formal y estricto de la secundaria, bachiller o universidad. En ese contexto, el objetivo número 2 de nuestro proyecto tiene que ver con el análisis de las ideas sobre el Islam en España y, sobre todo, en concreto, con el tratamiento de los marcadores culturales y religiosos, distinguiendo, por un lado, lo que puede ser cultura como lengua, alimentación, literatura, vestimenta, ocio, y los religiosos en principios de autoridad, ortopraxis y cuestiones de legitimidad y autenticidad. Este objetivo, que es uno, no son todos los que hay en el proyecto, este es uno de ellos, tiene dos fuentes para empezar a trabajar. Uno es la terminología islámica en curso de definición en español, sobre todo a partir de los medios de comunicación, y la otra fuente, los manuales y los libros de texto que se utilizan en la educación primaria, secundaria y de bachiller, aunque hemos empezado por arriba, por el bachiller, y luego iremos hacia abajo. Las herramientas digitales a través de los mapas, como os vamos a enseñar, sería la cuestión metodológica en concreto de este objetivo número 2. Y nuestra propuesta con los mapas, que paso a enseñaros, estoy intentando ver la hora para no pasarme. La propuesta con los mapas que os voy a mostrar, creemos que con la noción de localización se superan los problemas de elitismo que pudiera tener una noción como la de globalización, en la cual el cosmopolitismo que lleva implícito y su anulación de las distancias podrían suponer ignorar o marginar realidades materiales muy concretas y culturales que suponen una opresión para los individuos. No queríamos caer de nuevo, aun sirviéndonos de la globalización, en una cuestión demasiado abstracta. Queríamos que nuestros mapas, en este caso, que voy a hablar de los mapas, estén arraigados en un espacio y en una experiencia concreta. La segunda cuestión era, nos planteábamos también si no teniendo muy presente la necesidad de ser críticos con propuestas que pretendan adoptar posturas de hibridación en la que, en este caso, el Islam se llegue a naturalizar hasta tal punto en lo hispano que se pierdan formas muy concretas de violencia y de desarraigo que sufren las poblaciones musulmanas, los musulmanes en concreto, las comunidades musulmanas, que nos ponen de nuevo en otra cuestión, en otro de los problemas teóricos que tiene que ver con cómo se traduce y cómo se representa. Esas dos palabras que he puesto aquí, ¿no? Cómo tomamos la voz nosotros a los musulmanes y cómo la traducimos. Eso es algo que en el seminario de la semana que viene creo que se va a abordar con los propios protagonistas que están trabajando como musulmanes y como intermediarios ellos en educación o en asociaciones de base. Es algo que a nosotros también nos preocupa enormemente y que intentamos tenerlo siempre claro en nuestro quehacer teórico para luego volcarlo en herramientas prácticas. Y otra de las cuestiones que también nos ha venido preocupando mucho es cómo solventar la cuestión de la diacronía y la sincronía. Cómo hacer ver el Islam a lo largo del tiempo, pero en el tiempo, en este momento también. Y cómo hacerlo sin caer en nuevas dicotomías o divisiones que establezcan fronteras que no estén continuamente cruzándose entre el ayer, el hoy, el supuesto Islam medieval, el Islam, ahora que se habla tanto del Islam moderado o ilustrado y que algunos, como el presidente Macron, quieren liberar. Eso nos preocupaba también, romper esas dicotomías. Este sería
este cuadro que os he puesto aquí es como un intento de resumen del carácter circular que tienen lo que he explicado. No hay nada nuevo, pero es el final de cómo en nuestra cabeza, o a lo mejor en este caso más en la mía, porque soy yo la que ha hecho esta imagen, aunque la he comentado con mis compañeras hace ya un tiempo, cómo vemos todas estas cuestiones, cómo continuamente se están alimentando unas a otras y no es posible abordarlas de una manera única y unívoca. No podía hacer un mapa conceptual, pues he hecho esta rueda. Decía que las herramientas que hemos preparado son de libre acceso, herramientas formativas, y también nos ha interesado incidir en la gestión de políticas culturales, y para eso ha sido para nosotros muy importante y decisivo en todo lo que llevamos de proyecto. Estamos justo ahora en la mitad, contar con instituciones que comparten con nosotros estos intereses, y en este caso tengo que destacar, por supuesto, a la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, que, como veis, nos brinda una plataforma única y la facilidad a un público que, si no, como grupo de investigadores universitarios, tenemos muchísima más dificultad. Y junto a ella, pues otras instituciones como Casa Árabe, la Fundación Tres Culturas, el IENET o la Fundación Al-Fanar. Sin el apoyo de todas ellas, nuestro proyecto hubiera quedado en un proyecto de investigación básica, pero no estaríamos trabajando en esta idea de dar respuesta a uno de los retos de la sociedad que plantea el Ministerio y la Comisión Europea en el Horizonte 2020. Los mapas, paso ya a explicaros, os voy a enseñar brevemente un mapa conceptual y el desarrollo que hemos hecho de él hasta ahora, uno de los más polémicos, pero queríamos también empezar por este porque nos interesaba mucho la retroalimentación que nos diera la sociedad después de hacer público el mapa en distintas plataformas. Los mapas que están colgados en esta web que tenéis aquí, que es la web del proyecto de investigación y del grupo de investigación que se llama Ideologías y Expresiones Culturales Árabes, es esta, la página, para que os suene el interfaz, pero si ponéis en Google EXCool os va a salir porque parece que no tenemos mucha competencia de momento con el nombre. La página es esta, os decía, y dentro de la página, si pincháis en la pestaña Mapas Conceptuales, pues os saldrán los que tenemos desarrollados hasta ahora, que no son todos los que tenemos hechos, pero son los que estamos empezando a hacer públicos. Y si pincháis en uno de ellos, que sería el del feminismo islámico, luego lo vamos a ver, os voy a contar cómo hemos llegado a hacer el mapa de feminismo islámico. Yo decía que una de las cosas que nos importaban también era partir desde dentro de la propia semántica del Islam y crear toda una red de mapas que se estaban continuamente llamando unos a otros, de tal manera que un mapa no es un mundo cerrado en sí mismo, sino en relación con todos los demás que están creando esa semántica contextualizada. En concreto, por ejemplo, para el mapa de feminismo islámico que se decía que os voy a enseñar por ser uno de los que queríamos probar o testar con la recepción pública, empezamos con la noción de vida. Esto es un borrador, esto no es un mapa que esté publicado todavía y no sabemos si lo vamos a publicar, pero es un borrador de una de las maneras que empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, a partir de la noción de vida en el Islam, que es una noción que contrapone lo que no está atestiguado por las fuentes, es decir, por el Corán y por el Hadith, a lo que sí que está, y entonces puede suponer la imposición, digo puede porque no es necesariamente así, pero es lo más habitual, el seguimiento acrítico. Pues a partir de esta noción de vida había una serie de cuestiones que teníamos que desarrollar, y una de ellas, por ejemplo, era la del feminismo, que entronca además con otro de los grandes mapas semánticos, que era el de la autoridad, y con otro de los grandes mapas semánticos, que era el de la comunidad, y con otro que era el de género. Entonces, con varios de las matrices, por así decir, que nosotros nos creamos para realizar mapas, y nos parecía que tenía muchos requisitos para ver hasta dónde podíamos encontrar dificultades, problemas, y irlos solventando. Entonces, si entráis en
En la página de eSchool, en la pestaña de mapas conceptuales, si pincháis el de feminismo islámico, pues os saldrá este mapa. El mapa, como podéis ver, se desarrolla, como todos los mapas conceptuales, a partir de una noción, feminismo islámico, y una serie de verbos que hacen de conectores. Entonces, el feminismo islámico es una forma de resistencia, una forma de identidad, una epistemología. El feminismo islámico pretende restablecer el takamul. El feminismo islámico se distingue de tal. Y luego, a su vez, es una epistemología que descoloniza, deconstruye, propone. Si veis cómo se va desarrollando todo el mapa, veis también que al lado de algunos globos salen unos signos, que eso significa que hemos colgado recursos para que el mapa lleve o a páginas web o a PDFs, a vídeos, para poder seguir libremente la investigación sobre el feminismo islámico sin quedarse centrado solo en este mapa. Aquí yo no voy a abrirlo porque de hecho creo que se me volvería loco otra vez el sistema, y lo tenéis, como tenéis la dirección web, el que quiera puede hacer las pruebas. Y de este mapa surgió este pequeño vídeo que relata lo mismo que el mapa, pero en un formato distinto. No sé si lo pongo, qué puede pasar. Me imagino que mejor que no pruebe a hacerlo. Es un vídeo muy cortito, de un creo que se llama Driving, son escasamente 2 minutos, pero desarrolla lo que en el mapa hemos trabajado. Este sería, por así decir, el resultado final de todo el proceso de elaboración de mapas conceptuales, en el que estamos interesadísimos en que nos enviéis consultas y comentarios. La retroalimentación que yo decía con aquel círculo no es cerrado, no es un círculo en el que solo estemos los investigadores que participamos en el proyecto. Nuestra intención es estar abiertos a toda la sociedad y que las herramientas que vamos a ir creando en los 2 años que nos quedan de proyecto y que estarán colgadas sean útiles para todos, inclusivas, como decíamos en los retos del H2020, y podéis escribir o bien directamente al correo electrónico que tenéis ahí, que gestionamos nosotros, o bien a través de la web, que también tiene su propia pestaña para enviar un correo electrónico. Creo que no me he pasado más allá de 5 minutos. Os pido perdón y muchas gracias. Gracias a ti, Luz, por esta interesantísima presentación, que seguro que después nos va a traer muchas preguntas y mucho debate. Yo te pediría, Luz, para que el que quiera no se quede con las ganas, ese vídeo que parece muy interesante, si ahora que estás más liberada, puedes dejarnos el link del vídeo en el chat del seminario, así para que todo el que quiera lo pueda ver más tarde. Si os parece bien, vamos a seguir un poco el orden que seguimos en los otros seminarios. No vamos a hacer preguntas ahora, las dejamos al final, que tendremos una media hora para debate, y vamos a pasar directamente a la siguiente intervención, que es la de Elena Arigita, que nos va a presentar el proyecto Retopea. En concreto, el título de su presentación es Retopea, una herramienta educativa innovadora para reflexionar sobre la historia y los usos del pasado. Elena Arigita es profesora del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada y también es investigadora principal del proyecto europeo Retopea, digamos la rama en España de este proyecto. Elena ha sido previamente también investigadora principal de la Casa Árabe, y entre sus varias contribuciones, libros, es autora del libro El Islam institucional en el Egipto contemporáneo y editora de un libro más reciente titulado Discontinuidades árabes, discursos e imaginarios en un contexto de cambios. Y nada, sin más,
Te cedo la palabra, Elena. Hola, buenas tardes. Gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los asistentes. Yo en mis 20 minutos voy a tratar de explicar este proyecto Retopea enmarcándolo de dónde surge y cuáles son los marcos en los que nos movemos, que también explica pues hasta dónde podemos llegar y las limitaciones que podemos tener. Es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020. En el programa de este simposio, nosotras hemos titulado este seminario como La digitalización de las humanidades, proyectos de innovación para sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Todo esto es jerga europea. Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas es el título del subapartado del programa Horizonte 2020 y esto no es algo que simplemente llega impuesto desde la comisión, que a alguien en Bruselas se le ocurre, sino que es un proceso larguísimo que requiere muchísimas consultas en todos los lugares de Europa, y cuando digo todos los lugares no me refiero a capitales europeas, me refiero a todo tipo de instituciones. Hay un proceso muy elaborado de consultas con actores muy diversos de la sociedad para identificar cuáles son los retos para Europa como Unión. Y bueno, pues este proyecto responde a esos retos, que es como la palabra que utiliza esta jerga de la Comisión, esos retos a los que se enfrenta Europa. Todos los proyectos llevan un acrónimo, ahora nos movemos todos con acrónimos. Retopea responde al acrónimo Religious Tolerance and Peace, tolerancia religiosa y paz. Queda muy amplio, muy poco concreto, pero ahora voy a explicar cómo de concreto es. Es un proyecto que se concedió en 2017 y empezamos a trabajar en mayo de 2018. El consorcio está liderado por un historiador de la Universidad de Lovaina, y participamos instituciones e investigadores de Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Finlandia, Estonia, Polonia, Macedonia y España. Montar un consorcio es bastante complejo y la idea es que sea bastante representativo de distintas sensibilidades. Nunca se puede conseguir que esté toda Europa representada, obviamente, en un solo consorcio, ¿no? Pero se trata de que haya equilibrios entre norte y sur, que no sea muy centroeuropeo, que haya países del este también. Y esto es importante porque luego vamos a trabajar de una forma muy estrecha y va a haber que llegar a compromisos, cambiar perspectivas en algunos casos. Esa es la parte, yo creo, más interesante de formar parte de un consorcio de estas características. El perfil de nuestro equipo, bueno, pues es así de diverso. La idea parte de historiadores especialistas en la Edad Moderna, de Lovaina, que es quien lidera el consorcio, y tiene y en principio tenía, no digo tiene, digo tenía, una perspectiva muy centroeuropea cuando empezó a formularse. La perspectiva se ha hecho más multicentrada, otro palabra que utilizamos en los proyectos. Trabajamos desde disciplinas, desde tradiciones disciplinares muy diversas. Estamos antropólogos, sociólogos, especialistas en educación, en estudios religiosos, en teología y en estudios árabes e islámicos. Así que en este consorcio, mi reto específicamente es cómo incorporar el Islam a este enfoque en el que la comprensión de la tolerancia y de la libertad religiosa se articuló en un principio desde una perspectiva muy tendente a la interpretación dentro de la tradición cristiana y más en concreto del
reformismo protestante. Esto es también la parte más enriquecedora de trabajar en un equipo tan diverso. Yo diría que el propio texto de la convocatoria también tiene ese tipo de tendencia, entonces las negociaciones van en decentrar, ¿no?, ese tipo de debates. Bueno, como investigación, el núcleo central de nuestro proyecto son los tratados de paz y la resolución de conflictos históricos. El proyecto está dividido en lo que llaman paquetes de trabajo, work packages, ¿no? Entonces, hay el número 2, el paquete de trabajo 2, es sobre tratados de paz, y en el paquete 3, que es el que yo lidero junto con mi colega de Estonia, de la Universidad de Tartu, es sobre representaciones contemporáneas de la convivencia religiosa. En términos de investigación, el proyecto tiene como objetivo abrir nuevas posibilidades de investigación histórica a largo plazo, incluidas las comparaciones interreligiosas e internacionales de tratados de paz, análisis de la evolución de conceptos clave y análisis de patrones en los procesos de construcción de la paz. Esto se logra haciendo que la documentación histórica sea más rica y accesible para los investigadores. Y aquí viene la segunda parte del proyecto, que tiene mucho que ver también con la transferencia, otra de las claves de la financiación de este programa Horizonte 2020. Lo primero que hicimos fue construir un corpus colectivo en el que identificamos textos de tratados y acuerdos de paz y situamos en su contexto histórico, que alimentan una base de datos. Voy a compartir la pantalla para que se vea la página web de Retopea, porque, bueno, pues después de 2 años de trabajo ya tenemos resultados visibles. Vale, esto que comparto es la información, pues otra parte de otro paquete de trabajo es que todos los resultados de investigación estén muy visibles a través de distintos medios. Y bueno, pues aquí está nuestro seminario hoy. Una cosa que no he dicho es que Retopea colabora muy estrechamente con Race Concept. Y de hecho, Luz es asesora del proyecto, yo soy investigadora, y aquí también está Laura Galeán, que es investigadora en los 2 proyectos. Voy a irme a la página principal, que está aquí, es retopea.eu. Aquí hay una pequeña introducción y aquí abajo está esto que se llama Clipping Database. Esta base de datos recoge unos materiales de divulgación y de archivo histórico también, que hemos denominado clipping, que es recorte. Los recortes relacionados con el contenido son breves extractos o resúmenes de los tratados con los que hemos trabajado. Hay acuerdos de paz, cartas, fatuas, discursos, representaciones visuales, pinturas, dibujos, viñetas, películas o documentales. Así, los documentos son accesibles para todo tipo de público y el objetivo, nuestro público objetivo es primordialmente pues investigadores, pero sobre todo hemos creado una herramienta de transferencia para la educación, que es el ámbito específico de la convocatoria a la que presentábamos este proyecto. Estaba muy centrado en la educación. Entonces se puede ver en los recortes, aparece pues la localización. El título de esto es el Museo Judío de Frankfurt. Hay una pequeña descripción. Aquí, en este caso, hay una explicación, y aquí esto que pone aquí, questions, es pues para ayudar a los educadores en que puedan contextualizar estas imágenes.
Como digo, hay otro tipo de clipping que son más textuales, este es más visual. Y bueno, los clipping están también al servicio, son una herramienta para otra parte de la investigación y de la transferencia que se está elaborando en colaboración con centros educativos de secundaria y otros centros, no solamente centros de la educación formal, sino espacios de educación no formal. Para esto es muy importante que no solamente en el consorcio no estamos solamente universidades o centros de investigación, sino que también están otras instituciones como la Fundación Euroárabe o el Le Foyer, que es un centro que está en el distrito de Bruselas de Molenbeek. No sé si en este foro sonará mucho Molenbeek, pero Molenbeek, bueno, pues es un sitio histórico de Bruselas, conocido porque hay una gran concentración de población que hace varias generaciones emigró a Bruselas, pero se sigue identificando con la emigración el barrio. Y pues de este barrio eran algunas personas que cometieron atentados en los últimos años y por eso sitúa a Molenbeek en el punto de mira, ¿no? Pero bueno, Molenbeek es mucho más que eso, sería muy reduccionista hablar en esos términos de Molenbeek, y esta ONG, Le Foyer, trabaja con chicos, con jóvenes en el barrio para crear dinámicas de cohesión y de no abandono de los estudios, etc. Entonces, bueno, está este centro y en esta fase también estamos tratando de identificar otros centros de educación no formal. Trabajamos también con el Museo Judío de Polonia y estamos pensando en trabajar con otros centros. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, la pandemia nos ha hecho parar el proyecto. Nos ha hecho parar el proyecto porque a la hora de ir con toda la investigación histórica a ponerla en el contexto de los centros en los que podíamos acceder a los adolescentes, que eran nuestro público objetivo, pues los centros educativos están cerrados. Y por otro lado, este proyecto también se concedió porque daba mucha importancia a la educación no formal, es decir, a esa educación que se adquiere en otro tipo de espacios y contextos. Bueno, pues por ejemplo, aquí en Granada estábamos trabajando en el mes de marzo con un instituto de secundaria, el Padre Manjón, que está situado en un barrio de la capital, en La Chana. La metodología de trabajo es: se contacta con el centro, se explica a los educadores cómo se va a trabajar, los educadores que están de acuerdo hacen un grupo de su instituto, de su centro, que es lo que llamamos el focus group. El focus group es esa terminología de la sociología, es para construir un grupo de opinión con unas características determinadas. En nuestro caso son adolescentes que tienen en común que forman parte de ese centro educativo, y se reúnen, se les expone el proyecto, se genera debate, un debate que se observa sobre los conceptos pluralismo religioso y tolerancia y otros del campo semántico, y ese debate está moderado por algunos de sus profesores y miembros de nuestro equipo que están observando para hacer luego la investigación, ¿no? Es el momento para nosotros de recoger reacciones e ideas que se apuntan en el debate y que son la base de nuestra investigación. Hay otra parte de transferencia a la comunidad educativa y a la investigación sobre educación a la que transferimos todos estos datos que recogemos. También tendrán la forma de
policy papers, es decir, esos informes estratégicos que luego se distribuyen a instituciones y gobiernos, organizaciones, etcétera, sobre este tema de educación, educación no formal, jóvenes y pluralismo religioso. Por tanto, el debate del grupo de discusión tiene como objetivo una reflexión previa, moderada por los profesores, pero con una intervención mínima. Esa es la idea, que la intervención sea mínima. Bueno, a partir de esos debates se les da también una formación práctica para elaborar docutubes. Docutubes son documentales para YouTube. Son documentales cortos que están producidos por los propios estudiantes con el apoyo técnico del proyecto y de sus profesores, utilizando la tecnología que en este caso les tenemos que poner a disposición. En el primer borrador de proyecto y en el segundo y en el tercero también íbamos a trabajar con móviles, con los móviles de los estudiantes, pero por una cuestión de protección de datos no se podía hacer. Entonces, bueno, pues trabajamos con una empresa británica, Clear Focus, que proporciona las cámaras y da una formación, unas cámaras muy sencillas de tipo GoPro, se llaman, estas muy pequeñitas que son muy fáciles de usar. Y entonces les damos una formación de cómo construir los documentales. Se lo dan Clear Focus, que trabaja en documentales y elaboran ellos mismos documentales. Los estudiantes utilizan material extraído de la investigación histórica, es decir, de los materiales elaborados a partir de los clipping, y luego el proceso requiere que los adolescentes participen, elaboren su propia reflexión sobre conceptos como tolerancia y convivencia religiosa. La idea es que sean ellos quienes construyen el discurso. Esto es lo importante. Y lo que utilizamos son medios que ellos mismos utilizan para compartir lo que consumen, lo que piensan, en fin, lo que dedican su tiempo de ocio. Junto con la promoción de los docutubes en canales que son de uso masivo, como es YouTube, Retopea también va a producir un curso de 12 horas online para profesionales, ofrecido en varios idiomas y apoyado por un abanico de materiales audiovisuales que les dará la oportunidad de actualizar sus conocimientos sobre el tema de forma accesible, atractiva y relativamente rápida. Para ello contamos con la experiencia avalada de la Open University, de manera que ese curso masivo online utilizará la plataforma que tienen ellos, que se llama Budget Open Course, que permitirá a quienes lo completen descargar un certificado de participación, que también es interesante como educación no formal acreditada, y el prestigio de la plataforma nos permite reforzar la confianza y credibilidad de los contenidos. En definitiva, el proyecto lo que propone es ir más allá de la idea de proporcionar lecciones de historia y, en su lugar, promueve el compromiso activo con ideas, problemas, soluciones y procesos del pasado para alentar a los jóvenes a pensar sobre formas presentes y futuras de convivencia de una manera más matizada y empática. Bueno, aparte de las instituciones que he nombrado, obviamente también es muy importante trabajar con otro tipo de redes y asociaciones para dar a conocer este proyecto, y uno de las entidades que apoyan el proyecto es Euroclio, que es la Asociación Europea de Educadores de Historia. Voy a centrarme brevemente en el tipo de problemas o retos a los que nos hemos enfrentado desde las primeras conversaciones del consorcio.
El trabajo de mi equipo se centra específicamente en lo que se ha diseñado como Work Package 3, el paquete de trabajo 3, y el objetivo de este paquete de trabajo es analizar cómo la religión y la construcción de la convivencia en particular están representadas en la esfera pública contemporánea. Esta investigación tiene 4 objetivos principales. El primero es comprender mejor el contexto contemporáneo de las religiones, el laicismo y la espiritualidad a través de un análisis de las representaciones contemporáneas de la convivencia religiosa en los medios de comunicación, especialmente a los jóvenes, lo que ayudará a adaptar los docutubes y las recomendaciones de políticas al mundo real de la vida de los adolescentes. El segundo es rastrear las formas de aludir al pasado para oponerse o mejorar la tolerancia y la convivencia pacífica, lo que ayudará a adaptar los docutubes y las recomendaciones de los informes de los policy papers al mundo real de los adolescentes. En este sentido, uno de los primeros retos se planteó no ya al diseñar el plan de trabajo, que siempre es muy complejo, quién se va a ocupar de qué y cómo, sino en el primer momento con la utilización de una terminología que asumía que los conceptos que vinculamos al ámbito de la religión y a la modernidad funcionan de la misma manera en todas las tradiciones religiosas. Así que en el primer borrador, se extrañaban de la ausencia de iniciativas ecuménicas en el ámbito de los países árabes o de los países islámicos, cuando en realidad el término en sí responde a un contexto europeo protestante que no tiene sentido en la aproximación al concepto de pluralismo religioso en la tradición islámica. De esa manera, nuestra contribución beneficia al proyecto en el sentido de que no solo evita apriorismos de tipo universalista, sino que además proporciona clipping y conocimientos sobre la historia islámica de Europa. Es por eso por lo que como objetivo parcial, pero sobre todo como ambición personal mía y de los que integramos el proyecto desde la Universidad de Granada, que somos investigadores del Departamento de Estudios Semíticos, los investigadores que colaboramos para integrar el estudio de la tradición islámica nos planteamos como objetivo de investigación integrar el estudio, cuestionar apriorismos sobre los conceptos de tolerancia, diálogo interreligioso, convivencia o pluralismo religioso y buscar los espacios compartidos matizando los enfoques. El equipo liderado desde Granada sobre el Islam estamos trabajando desde una perspectiva genealógica, el contexto posterior al 11 de septiembre, que ha dado lugar a iniciativas que enmarcamos en el ámbito de las relaciones internacionales, como son la Alianza de Civilizaciones, puesta en marcha en septiembre de 2004, o la Carta de Ammán, de noviembre del mismo año, y la Declaración de Marrakech. Esto es muy someramente en el plano investigador. En la transferencia, bueno, pues ya he explicado cómo se ha diseñado el plan de producir los docutubes. El problema que tenemos en estos momentos de la pandemia nos ha hecho que esta mañana mismo estuviéramos viendo las posibilidades de colaborar con otro tipo de espacios, tipo museos, tipo asociaciones, para encontrar esos espacios en donde se reúnen los jóvenes que puedan ser accesibles, porque obviamente para ese debate es necesaria la presencialidad. No queremos renunciar a eso, no podríamos hacerlo online ni por muchas razones que incluyen también consideraciones éticas de acceso a espacio privado y tal. Y bueno, pues ahí la pandemia nos ha bloqueado el trabajo de una manera, pero de otra también nos ha dado la oportunidad de avanzar mucho en el uso de todo este tipo de herramientas digitales y probablemente eso también va a tener un reflejo en los resultados de investigación.
En definitiva, para concluir, tenemos un proyecto que responde a ese diseño de los retos sociales de Europa. Tenemos un plan que estamos adaptando a la pandemia. Esperamos que de esa estrategia podamos, por el lado de la investigación, promover la transdisciplinariedad y, por el lado de la transferencia, producir un tipo de herramientas educativas que trasciendan los canales de aprendizaje tradicionales. Bueno, como otro resultado de investigación, este ya así más para un público no especialista en un ámbito determinado, sino muy interdisciplinar, estamos desde el paquete de trabajo 3 editando un libro colectivo que supone otro reto muy importante porque son capítulos escritos por 2, 3 y 4 autores que coeditamos 3 personas, es decir, el resultado está muy dialogado. Ese es el gran reto de ese libro. Se llama Religious Diversity in Europe, Presenting the Past to the Future, y creo que la publicación es para finales del año que viene. Ahora estamos trabajando con la segunda fase de los borradores de los capítulos que presentan resultados de investigación. Por explicar un poco el objetivo de este libro, pues aunque se pueda tener una impresión diferente, en realidad las opiniones sobre la diversidad religiosa, como he dicho, divergen considerablemente en los distintos contextos nacionales y locales. Hasta donde sabemos, esta es la primera publicación que explora estas representaciones divergentes en una gama tan amplia de contextos y fuentes diferentes en Europa. Desde una perspectiva local, trabajamos en todos los espacios locales en donde estamos situados los investigadores. Nos centramos especialmente en la transferencia a adolescentes y el libro pues, se basará en las conclusiones del proyecto de investigación Retopea, en el que se explora la forma en que la experiencia con los procesos históricos de pacificación puede utilizarse para promover la tolerancia religiosa y la paz en la sociedad contemporánea, en particular entre los jóvenes. Primero investigamos cómo los propios adolescentes experimentan la diversidad religiosa a través de los focus group en los distintos países, cómo perciben las representaciones y discursos a los que se enfrentan y, en segundo lugar, en diferentes capítulos, se analizan cómo se representa la diversidad religiosa en el pasado y en el presente, incluyendo un capítulo sobre libros de texto, otro sobre museos y exposiciones, otro sobre la cultura popular, series de televisión y fuentes online, y en los discursos políticos. También hay espacio para algunos movimientos y lugares de encuentro interreligioso. Como digo, el libro es ambicioso en el sentido de que es muy multilocal y, por otro lado, es muy ambicioso porque esta forma de trabajo tan colaborativa en un momento en el que como consorcio no nos podemos encontrar, pues supone que todo tiene que ser negociado desde las condiciones que tenemos cada uno que enfrentar a través de la pantalla. Pero bueno, como digo, creo que a pesar de todas las dificultades, y no sé si esto suena que me estoy quejando, pero es que realmente es difícil trabajar así, es muy difícil. Creemos que es un esfuerzo realmente integrador. Partimos de espacios locales muy diversos y es un proceso de debate muy intenso y muy interesante. Para concluir, solamente decir que uno de los resultados de investigación lo presentará nuestra compañera Laura Galeán la semana que viene y es un buen ejemplo de cómo se trabaja en equipo, porque Laura está en los dos proyectos, Race Concept y Retopea,
y ella va a presentar un trabajo que ha hecho en Race Concept y también en Retopea sobre los manuales escolares. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo, como introducción del proyecto, creo que ya he contado todo y en todo caso luego puedo responder a las preguntas que se planteen. Y voy a poner en el chat la web del proyecto para que todo el mundo tenga acceso. Ahora mismo, una cosa importante, ahora mismo está en inglés, pero se va a publicar a todas las lenguas, los clippings se van a poner en todas las lenguas del consorcio. Así que en las próximas semanas tenemos por delante la tarea de revisar que sean coherentes en español. Por lo que probablemente para febrero todos esos materiales que he enseñado en la web estarán disponibles también en español. Y ya está, gracias. Pues muchas gracias a ti, Elena, por presentarnos este proyecto tan interesante. Justo te iba a decir que sí, te iba a invitar a compartir la página del proyecto, que ya he visto que has colocado en el chat para el que lo quiera consultar. Y pasamos a la siguiente, a la última. Perdón, que se me ha ido, que no es EU, lo voy a poner bien. Bueno, pues entonces tenéis que ver la segunda. Muy bien. Continuamos y con la última sesión con la última contribución de la tarde, que es la de Daniel Gil. Daniel es arabista y profesor del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y es también coordinador científico del Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, de la Fundación de Cultura Islámica. Su trabajo actual se centra en el estudio de la historia y en la actualidad de las comunidades musulmanas en Europa y España y más en concreto sobre la situación de las comunidades musulmanas en Madrid, a lo que ha dedicado un par de libros recientes. Es autor del libro Madrid Islámico de 2015 y del libro Madrid Islámico, la historia recuperada de 2018. Y precisamente de eso va a tratar su contribución de hoy, que se titula Madrid Islámico, Patrimonio, Identidad y Derecho a la Ciudad. Bueno, lo primero es daros las gracias, ¿no?, por la invitación a la Fundación Euroárabe, al proyecto ResConcept y especialmente a las organizadoras, coordinadoras, Elena Arigita, Luz Gómez y Laura Galeán. Y lo que voy a presentar, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora tampoco me recuerdo dónde está. Ah, vale. Lo que voy a presentar es una iniciativa de activación patrimonial y recuperación. Ahora explicaré lo que es activación patrimonial. Recuperación en torno a la herencia islámica histórica de Madrid, tanto la andalusí como su continuación en época mudéjar y morisca. Es una iniciativa del Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, del que soy coordinador científico, como has dicho, y que es a su vez un proyecto de la Fundación de Cultura Islámica. Por lo tanto, en principio no es un proyecto ligado a la academia o no es un proyecto que surja de la academia, aunque también implica la academia. Es decir, trata de implicar a distintos actores, uno de ellos el académico, pero luego muy especialmente a los actores que tienen capacidad sobre la gestión y la protección del patrimonio, que es la ciudadanía, ¿no?, la sociedad civil y las instituciones, especialmente las instituciones locales. Bueno, vamos a ver si puedo compartir la presentación. Como decía, es un proyecto de la Fundación de Cultura Islámica, que para quien no la conozca, pues es una fundación ya bastante antigua, tiene casi 40 años y a lo que se dedica es a la promoción, recuperación, promoción del legado islámico histórico, especialmente el andalusí, pero no solo el andalusí, digamos el legado del Islam clásico y a la reflexión sobre lo que ese legado puede aportar, digamos, en torno a distintas cuestiones que se plantean en el mundo de hoy de distinto tipo, ¿no? No solamente la convivencia, yo que sé, la gestión de los recursos naturales y un montón de cosas más, ¿no? Entonces decía que es un proyecto de Madrid Islámico de
es una iniciativa de activación patrimonial. Entonces, ahí lo que primero que habría que hacer es subrayar la relación estrecha que hay, que todos conocemos, entre memoria, identidad y patrimonio, ¿no? La memoria es uno de los fundamentos principales de la identidad, es lo que nos decía Umberto Eco, por qué somos lo que somos, y a la vez lo que somos o lo que queremos ser determina la relación selectiva que mantenemos con el pasado, ¿no? Y la manera que tenemos de narrar la historia de tal manera que refuerce esa identidad en la que queremos reconocernos. Bueno, todo esto forma parte de las políticas de la memoria. Y lo mismo ocurre con el patrimonio, ¿no? Como señalaba una obra ya clásica titulada Antropología y Patrimonio, de Llorenç Prats, pues el patrimonio se caracteriza por representar simbólicamente la identidad colectiva. Es decir, el patrimonio es aquello que una sociedad o una comunidad considera propio, considera suyo, ¿no? Entonces, se caracteriza por representar simbólicamente la identidad colectiva y se construye a partir él dice, un pool, un repositorio de elementos que son potencialmente patrimonializables, porque están en la historia, están en la literatura, están en la naturaleza ligada a una sociedad, pero el patrimonio se construye activando unos y ocultando otros en función de criterios de hegemonía política y cultural contemporáneos de cada momento. De tal manera, de este modo, se crean simbólicamente distintas versiones del nosotros, distintos tipos de nosotros, ¿no? Y la eficacia relativa que tienen, dice Prats, se mide por la cantidad y calidad de las adhesiones resultantes. Adhesiones que a su vez legitiman sistemas, políticas, estados de cosas, acciones concretas, etcétera. Entonces, como sabemos, en España existe una disputa histórica en torno a en qué medida la herencia árabo-islámica forma parte de nosotros. La tónica general es que no forma parte o no del todo, es una herencia disputada y en esa disputa interviene también, tanto como causa como consecuencia, la relación que se mantiene con lo islámico en el presente, sea el presente colonial, en el momento en el que existía pues, por ejemplo, el protectorado español, sea en la actualidad el presente de la inmigración y la diversidad en nuestra sociedad, o sea el presente de las relaciones internacionales. Bueno, entonces Madrid está inserto dentro de esta problematización, pero de una manera como bastante peculiar, ¿no? Madrid es aparentemente la única capital europea actual que tiene un origen islámico. El dato más antiguo, no solamente documental, sino en términos absolutos que tenemos de la existencia de Madrid, es una crónica de época omeya, del historiador Ar-Razi, que atribuye la fundación de Madrid al emir Muhammad I de Córdoba en torno al año 865, ¿no? Con un nombre que aparece en las fuentes árabes, que es Majrid, nombre de etimología incierta. Esta ciudad, situada en la frontera de Toledo, perteneció durante unos 220, 225 años al Andalus, primero al Emirato, luego al Califato y luego al Reino de Toledo. Y en el año 1085 fue conquistada por Alfonso VI de León y Castilla e incorporada a Castilla. Bueno, a partir de ahí, durante 400 años más, Madrid mantuvo una minoría islámica mudéjar bastante significativa desde el punto de vista cualitativo, porque tuvo pues, una intervención destacable en la historia de la ciudad. Y bueno, en el año 1502 el Islam se liquida formalmente en Castilla con la pragmática de conversión forzosa de los mudéjares. Los mudéjares de Madrid se convierten en moriscos, pero pues durante 100 años más no solamente existe esa presencia morisca, sino que además durante los siglos XVI y XVII la presencia morisca madrileña se mezcla con otras formas de presencia islámica o criptoislámica o relacionada con el Islam fronteriza, como por ejemplo la de los moriscos que llegan de otros lugares, porque además es la época en la que Madrid se convierte en capital a partir de 1561, entonces crece rapidísimamente, atrae a muchísima población, entonces vienen, por ejemplo, moriscos de otros lugares, especialmente vienen gran cantidad de moriscos de Granada, deportados en algunos casos, en otros casos como esclavos, como resultado de la guerra de las Alpujarras. Vienen, bueno, moriscos de otros lugares, aragoneses, valencianos. Hay también gran cantidad de esclavos
en su mayor parte musulmanes, pues por ejemplo magrebíes, otomanos, también del África subsahariana occidental, gran parte de ellos también musulmanes. Desde luego hay exiliados, hay rehenes magrebíes, hay embajadores magrebíes, hay viajeros, hay gente fronteriza de distinto tipo, ¿no? Y bueno, en definitiva podemos decir que Madrid tiene una presencia islámica histórica continuada de unos 750 años, más esos flecos que se dan al final de la época de los Austrias y en la época de los Borbones, de este tipo de personajes fronterizos. Esta historia es muy poco conocida por el público general madrileño y es muy escasamente cuidada y difundida por las instituciones, a pesar de que sí ha sido objeto de bastantes estudios, especialmente la época andalusí. Yo creo que se ha estudiado todo lo que se podía estudiar, y la etapa mudéjar pues un poco menos, y la etapa morisca un poquito menos. Pero bueno, ¿por qué razón todo esto es tan desconocido? Bueno, pues aquí evidentemente, siguiendo la lógica esta de Llorenç Prats, se trataría de un repertorio patrimonial no activado, no reconocido como parte de nosotros y por tanto apenas cultivado simbólicamente, ¿no? Un dato curioso de una investigación que hice en 2015, no sé hasta qué punto seguirá vigente, es que hay una gran cantidad de, por ejemplo, de diccionarios biográficos de madrileños ilustres. También hay varias enciclopedias madrileñas. Bueno, pues ninguna de ellas, en 2015, digo, a lo mejor ha cambiado ahora la cosa, ninguna de ellas nombra a ningún personaje andalusí y a ningún personaje mudéjar, a pesar de que hay muchos documentados, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, a uno tan famoso como fue el astrónomo matemático Maslam al-Mashriti, que en el contexto andalusí pues, fue un personaje importante, no solo en andalusí, sino también en la Europa medieval cristiana, ¿no? Por otro lado, es verdad que existen muy pocas huellas materiales andalusíes. Madrid no tiene, era una ciudad de segunda importancia o tercera importancia, no tiene un patrimonio monumental, pero también es verdad que los restos andalusíes hasta los años 50 más o menos fueron destruidos sin ningún tipo de miramiento, y en la actualidad gozan de cierta protección, pero lo cierto es que tampoco son muy bien tratados, ¿no? También eso pasa con el patrimonio en general en Madrid, ¿no? Que siempre está sometido a consideraciones, bueno, muy economicistas, ¿no? Muy relacionadas con el urbanismo, ¿no? También hay numerosos restos islámicos que están documentados, pero permanecen ocultos o abandonados, ¿no? Ahí en esa diapositiva pues os pongo unos que hemos explorado y que hemos conseguido, porque es parte de la actividad que tenemos, que el ayuntamiento se comprometa a musealizarlo y a recuperarlo, y parece que es una cosa que se hará a lo largo de 2021, ¿no? Un canat, una especie de acueducto subterráneo y una especie de bodega doméstica de época andalusí. Luego, bueno, por otro lado, también pues por esta idea que yo creo que nos transmite también la educación, ¿no? Sobre el Islam histórico en España, ¿no? Pues normalmente se circunscribe a la época de Al-Ándalus y no se tiene mucho la noción, o no se transmite mucho la noción de que el Islam no solamente existió en Al-Ándalus, existieron también las minorías musulmanas, los reinos cristianos, existieron los moriscos, en fin. Entonces, dentro de este desconocimiento general, la etapa andalusí es un poquito más conocida. La etapa mudéjar, la mayor parte de la gente no lo conoce, se lo conoce como arte mudéjar, pero no la presencia de musulmanes en el Madrid medieval cristiano, y la presencia musulmana en el Madrid de los Austrias es algo que está completamente ausente del imaginario colectivo, ¿no? Después, bueno, tampoco hay muchas huellas conmemorativas en el callejero. Una parte de la nomenclatura tradicional madrileña pues recoge algunos lugares relacionados con la presencia islámica, que en algunos casos se han decorado modernamente, entre los años 60 y 90, con representaciones gráficas como las que veis en pantalla. Generalmente de carácter exotizante, ¿no? Subrayan la alteridad y el exotismo de esta figura estereotipada del moro. Aquí veis, por ejemplo, unos que
una placa de los años 60 que parece que reproduce un poco las imágenes del protectorado español en Marruecos, o la otra es un poco más exótica, parecen figuras de un Belén, ¿no? En algunos casos, pues se subraya claramente la alteridad, ¿no? Aquí hay un moro, ¿no? Entre comillas, pues atravesado por una flecha. La calle de la Fe, en la que expulsan a unos musulmanes. Y luego, en cuanto a la nomenclatura conmemorativa, pues entre las alrededor de 10.000 denominaciones toponímicas que hay en Madrid, entre calles, parques y similares, solamente hay 3 que nombran a personajes andalusíes. Uno es la calle Averroes, que se creó durante la Segunda República, gobernando el PSOE en coalición con Acción Republicana. Esto creo que es relevante. Otra es la plaza de Maslama, que es una plaza de propiedad particular en una urbanización, y a la que se le añadió el año pasado la Nisba al-Majriti para que quedara un poquito más claro a quién se refería, ¿no? Y esto fue una iniciativa en parte nuestra, ¿no? Que se creó también en la época de Tierno Galván, y el Parque del Emir Mohamed I, que es también de la época de Tierno Galván, que se dedica al fundador de Madrid, junto al lienzo de muralla más grande que tenemos visible hoy en día, no el único, porque hay un resto de muralla igual de grande oculto. Este parque, curiosamente, tenía unas placas en el origen donadas por el Instituto Hispano-Árabe de Cultura que homenajeaban al emir Mohamed I como fundador de la Medina de Madrid, y dice la leyenda que marcaban la dirección de la Alquibla, pero fueron la última remodelación del parque que se hizo en tiempos de Gallardón, pues fueron eliminadas y no parece que haya intención de reintegrarlas, ¿no? Esto nos lleva a una cuestión relevante con todo esto, que es la disputa que hay sobre los orígenes, ¿no? Que es que, a pesar de que no existe ningún indicio documental ni material de una existencia de Madrid anterior a la Fundación Omeya, sí existe una larguísima tradición historiográfica y popular que remonta a los orígenes de Madrid a la antigüedad o a la época visigoda. Es una tradición que se inició, más bien se consolidó con la época de Felipe II, la época de los Austrias en general, con la capitalidad. ¿Por qué? Pues porque se vio la necesidad de inventarle a Madrid unos orígenes antiguos que estuvieran acordes con el empaque que exigía la condición de capital imperial y además capital o sede permanente de la corte del Imperio Católico por excelencia, ¿no? Y esta tradición ha continuado hasta hoy, ¿no? Hoy en día aparecen de vez en cuando titulares como estos, muy sensacionalistas, que son bastante curiosos porque, bueno, todos vienen a subrayar que Madrid no es una ciudad de origen islámico, que es hasta ahora lo que dice la arqueología y los estudios históricos, entonces vienen a subrayar eso, pero generalmente los propios textos de la noticia desmienten lo que dicen estos titulares tan sensacionalistas. En definitiva, es una disputa viva que tiene que ver, creo, esto lo estudió, por ejemplo, Christine Mazzoli, que creo que actualmente es la mayor especialista en la historia del Madrid islámico, el andalusí específicamente, o José Luis Garrot, por ejemplo, dentro del campo del arabismo. Tiene que ver, evidentemente, ¿con qué? Pues con que Madrid, en el momento en el que se convierte en capital, condensa la identidad colectiva. Primero condensa la identidad imperial y en la actualidad condensa la identidad del Estado-nación, de la comunidad imaginada española. Entonces no resulta admisible o resulta incómodo pues un origen islámico. En esta disputa hay cierta correlación política, aunque no absoluta, con posiciones políticas, ¿no? En el pasado, entre liberales y conservadores, en la actualidad entre izquierda y derecha, en el sentido de que los segundos, los conservadores en el pasado y actualmente la derecha, son claramente muy, muy reacios a reconocer el origen islámico de Madrid y, por tanto, a activar ese patrimonio, y la izquierda, pues bueno, en general, tampoco es que simpatice mucho, pero sí que no le resulta tan conflictivo. Bueno, entonces estos son los mimbres con los que se ha creado el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico. Aquí tenéis una parte de la página web y la URL, que es madridislámico.org.
que lo que pretende es, por un lado, estudiar estos 750 años de historia islámica madrileña y, sobre todo, divulgarla para lograr una activación patrimonial de ese legado, en el sentido que decíamos al principio. En Madrid existen aspectos de la historia que no están activados, que no se exhiben como parte de la identidad colectiva, y el patrimonio porque no ha existido una fuerza social capaz de activarlos, y también por el desinterés o el interés contrapuesto de los poderes públicos, y lo que se pretende, por tanto, es confrontar simbólicamente esta herencia islámica histórica para normalizarla, pero también para incidir en el derecho a la ciudad de los musulmanes y musulmanas madrileños actuales, ¿no? Y con derecho a la ciudad, retomando la terminología, ¿no?, del concepto clásico del Lefebvre, pues lo que queremos decir es el derecho a habitarla, a producirla, a transformarla, a formar parte de su espacio público, de sus representaciones simbólicas, de sus instituciones, etcétera. Pongo un ejemplo de cómo hacemos este vínculo entre el pasado y el presente, que realmente tampoco tenemos muy claro, es decir, vamos tanteando cómo hacerlo, porque tampoco es una cosa, tampoco es una traducción que se puede hacer automáticamente, ¿no? Pero, por ejemplo, con el cementerio islámico, ¿no? Uno de los restos islámicos más impresionantes y ocultos que hay en el Madrid actual es el cementerio, ¿no? El cementerio que va desde época Andalusía hasta la Mudéjar, se sabe perfectamente dónde está, es muy grande, no hay nada que lo identifique, no hay ninguna placa conmemorativa. Cuando se encuentran restos, discretamente se levantan y se mandan al, pues no sé, me imagino que al depósito del Museo Arqueológico Regional y punto. Y, bueno, el cementerio islámico se dejó de utilizar cuando se prohibió el Islam en 1502, ¿no? Lo curioso ahora es que realmente sigue sin haber un cementerio musulmán en Madrid, ¿no? O sea, sigue... o sea, en Madrid realmente siguen prohibidos, igual que en 1502, los entierros islámicos, ¿no? Es una coincidencia, ¿no? Evidentemente los discursos son distintos, en la práctica existe una continuidad, ¿no? Desde entonces hasta ahora no se puede enterrar nadie por el rito islámico en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de hacer como un poco estos saltos entre el pasado y el presente, recordar el pasado y recordar un aspecto del presente que incide en una diferencia o una mengua de los derechos de ciudadanía de los musulmanes actuales en Madrid, ¿no? Bueno, somos conscientes con todo esto de que la islamofobia, ¿no?, que por otro lado es otra de las líneas de actividad de la FUNCI, con otro proyecto, como el racismo en general no es solo, ni siquiera fundamentalmente, una cuestión de símbolos ni de percepciones o discursos, pero también de que los símbolos y los discursos constituyen una parte importante del funcionamiento de la islamofobia, son un producto de la realidad social y además tienen un valor performativo porque contribuyen a producir esa realidad social y en este caso a legitimar o deslegitimar la presencia de determinados colectivos, creencias o formas de ser y de habitar la ciudad. Bueno, no quiero pasarme de tiempo. Entonces, bueno, podéis visitar la página web del Madrid Islámico para ver en detalle las actividades que se hacen, pero bueno, pues por nombrar algunas actividades, por ejemplo, hemos realizado varios iconos del Madrid, pretendiendo recrear del Madrid andalusí con estos dibujos de Jorge Arranz, que es un dibujante uno de los que participan en estas campañas del Metro de Madrid, que la gente que viváis en Madrid habéis visto, ¿no?, de iniciación a la lectura. Entonces tenemos pues reconstrucciones del Madrid andalusí, unas chapitas, Maslam al-Majriti, bueno, varios iconos. Realmente es muy difícil crear iconos de una realidad que la gente no conoce, casi que cuestiona el propio concepto de icono. Se hacen visitas guiadas también. Hacemos actividades en centros educativos, hacemos actividades de investigación y académicas. Y en ese sentido, como decía Elena, pues a nosotros también el COVID nos ha interrumpido. Estábamos a punto de hacer un congreso sobre el Madrid islámico, pues que realmente reunía un poco todo, la academia, la sociedad civil y las instituciones, incluido el ayuntamiento actual, y bueno, tuvimos que suspenderlo, pero lo tenemos ahí en ciernes. Hay intervenciones urbanas porque tenemos convenios parciales con el ayuntamiento para intervenciones como esa que os he enseñado antes del CANAT, o por ejemplo hay una
una especie de una intervención en el jardín, en el parque del emir Mohamed I, que se está acondicionando con especies andalusíes, con letreros bilingües, etcétera, o trilingües en español, inglés y árabe. Tenemos publicaciones. En 2018 pues el ayuntamiento nos editó este librito, Madrid Islámico y la historia recuperada, que se distribuyó gratuitamente durante las noches de Ramadán. Y luego este año, 2020, lo hemos vuelto a editar, una segunda edición aumentada en castellano, en inglés y en árabe, gracias al convenio con una editorial de Doha, que se llama Dara Thaqafa. Aquí una cosa interesante es que realmente está llamando bastante la atención esto que hacemos en ámbitos árabes, tanto de árabes residentes en Madrid como de medios árabes, en países árabes o panárabes o internacionales. Y esto es interesante, nos viene muy bien también porque, perdón, otra cosa con la que trabajamos es con el turismo, ¿no? Llorens Prats dice que el turismo es una herramienta muy potente de activación patrimonial y además es una especie de lenguaje, una interfaz que permite comunicar las iniciativas de difusión cultural y de intervención social como la nuestra con unas instancias tanto públicas como privadas que se guían por la lógica del beneficio económico, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues tratamos de unir la parte del turismo halal con lo sostenible y el retorno social a través de un sello propio que se llama Eco Halal Value. Bueno, para terminar, entre las cuestiones así transversales que nos planteamos, bueno, de entrada queremos huir completamente de la representación y el ventriloquismo en lo que se refiere a la presencia musulmana del Madrid actual, es decir, no pretendemos representar a los musulmanes ni hablar en su nombre, pero sí implicar a organizaciones de la sociedad civil musulmana en esto que hacemos. Tratamos de incidir en lo semejante, de explicar la alteridad islámica a partir de marcos que se perciben como propios, como algo reconocible de Madrid. Y aquí os traigo un ejemplo porque es difícil explicarlo en abstracto, pero por ejemplo, pues el propio San Isidro, ¿no? Patrón de Madrid, tiene, según una investigación que se hizo hace años de Matilde Fernández del CSIC, pues tiene un modelo, representa un modelo de santidad muy cercano a lo de los auliyá musulmanes, lo cual hace, y bueno, lo que proponía Matilde Fernández, que San Isidro, que es una figura legendaria, es un personaje híbrido realmente, es un modelo de sincretismo religioso de una figura probablemente de origen islámico, Wali, que luego se transformó en salto cristiano. Entonces, bueno, pues jugamos mucho con esto, ¿no? Como una manera de vincular algo, un símbolo muy reconocible del Madrid actual con la herencia islámica. También por eso incidimos cada vez más en la etapa mudéjar y la etapa morisca, porque es la que nos permite conectar más la herencia árabo-islámica con, digamos, con cosas del Madrid actual, en la medida en que lo andalusí, en definitiva, al margen de que la gente lo conozca o no lo conozca, siempre se considera como una etapa, bueno, finalizada y como una etapa de dominación extranjera, ¿no? Entonces, bueno, pese a esto, tratamos de no caer en la tentación de españolizar la herencia islámica, como ha hecho una parte del arabismo en el pasado, una parte del nacionalismo español o el nacionalismo andaluz en el presente, ¿no? Siempre se subraya a la vez el vínculo del Madrid islámico con lo local, pero también con el espacio árabe-islámico global. Se busca huir de cualquier revisionismo histórico y ser lo más fieles posibles a digamos, a la investigación académica más actualizada, dentro de que este es un proyecto divulgativo y entonces, bueno, pues hay cosas que siempre hay que simplificar. Somos conscientes, como he dicho antes, de que la transmisión de una imagen positiva de la herencia islámica no se traduce necesariamente en una visión positiva de la presencia musulmana actual, porque el racismo funciona con muchos resortes y funciona de un modo muy paradójico. Y luego una cosa, yo creo que por terminar ya completamente interesante, es que no proponemos identidades alternativas fuertes, ¿no? Es decir, que frente a un Madrid que se ha construido a sí mismo como esencialmente cristiano, esencialmente español, esencialmente castellano hablante, no estamos proponiendo un Madrid esencialmente musulmán, esencialmente árabe o bereber, porque los bereberes fueron la primera población documentada
en Madrid, ¿no? A veces en publicaciones, artículos que se han hecho eco de nuestro trabajo, por ejemplo, de estos generados por árabes, pues ha habido artículos como que sacan pecho, ¿no? ¿no? Madrid es una ciudad árabe, ¿no? Hubo una iniciativa, por ejemplo, de que los embajadores árabes en Madrid hicieran un comunicado reclamando la paternidad simbólica árabe sobre Madrid, y nosotros huimos bastante de eso, ¿no? Hubo un artículo también en Zaman, no sé si, imagino que la conoceréis, una revista de divulgación histórica magrebí, que decía: la ciudad, Madrid fue fundada por marroquíes, ¿no? Por eso, ¿no? Porque los primeros documentados son una tribu bereber más muda, originaria de lo que ahora es Marruecos y tal. Bueno, nosotros tratamos de huir de eso, ¿no? Hablamos de Madrid islámico porque nos parece que el adjetivo islámico refleja de un modo genérico este vínculo cultural con la civilización islámica, porque es aplicable a todo el periodo histórico que tratamos, desde la Andalusía a la época morisca, y porque nos permite establecer un vínculo con la actualidad y con la islamofobia. Pero el mensaje que tratamos de transmitir es que las identidades son una construcción social, tanto en la actualidad como en la forma de narrar el pasado, ¿no? Por tanto, lo que ponemos el acento es en la indeterminación, en la transculturalidad, en lo fronterizo como valor positivo, ¿no? En la primera sesión de este seminario hubo una persona, y siento pero no recuerdo quién, que habló de las pedagogías queer, ¿no? De un libro de Mercedes Sánchez Saint, y justamente tiene mucho que ver con esto que hacemos, ¿no? Porque realmente no nos orientamos a... Lo que tratamos es de... No solo cuestionamos la identidad normativa y reivindicamos un espacio para la alteridad, sino lo que se intenta también es deconstruir esos moldes preestablecidos y monolíticos en los que se supone que debe encajarse la identidad y la alteridad. Es decir, no nos orientamos a políticas de tolerancia a la otredad, sino también a cuestionar las identidades fijas y estables, e ir más allá de los binarismos, en este caso el binarismo musulmanes cristianos o españoles no españoles, etcétera. Bueno, espero que no haya quedado muy deslavazado, he tenido que ir muy rápido al final y bueno, espero el feedback. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Daniel. Vamos, tenemos algunos minutos para preguntas. Os recuerdo que os pedimos, y los organizadores os piden que planteéis las preguntas por el chat. Podéis hacer la pregunta que queráis, pero tenéis que utilizar este medio para evitar confusiones con los audios y demás. Hay algún comentario ya, pero a la espera de que se vaya animando un poco el chat, a mí me gustaría hacer un comentario general de lo que me han sugerido las tres intervenciones, que me han parecido un paseo por la localidad. Hemos ido viendo un poco cómo se pueden aplicar determinadas aproximaciones para estudiar de una forma un poco más fluida y no centrada cuestiones acerca de las sociedades arabo-musulmanes, sobre todo en Europa. Pero a mí me ha llamado la atención, no paraba de resonarme en la cabeza algunas ideas de Talal Asad, que atraviesan, desde mi punto de vista, las tres contribuciones. En cierta forma, la aproximación para ver el Islam digamos, a través de mapas conceptuales que propone Luz en su proyecto, me recuerda a esta noción de tradición discursiva que proponía Talal Asad, ¿no? Y cómo eso descentraba y historizaba y en cierta forma globalizaba la percepción del Islam, que es lo que él, en cierta forma él lo planteaba. Pero interesante es también que él a partir de ahí hizo precisamente la revisión acerca de una crítica de la concepción que tenemos de religión y cómo la aplicamos al Islam. Precisamente ligada a esa noción de religión a la tradición protestante, que es un poco esos problemas que había encontrado Elena, habían encontrado en su proyecto europeo, ¿no? Es como cómo pensamos la religión a partir de una idea centroeuropea. Y es precisamente a partir de esa crítica de la religión que
que se cuestiona la idea de tolerancia, porque la tolerancia no siempre es lo mismo y no siempre lleva los mismos resultados, ¿no? De cierta forma, esa idea de tolerancia puede llegar a esto que ha advertido Luz, ¿no? Al hablar del presidente Macron ahora, de esta idea de que hay una fraternidad para todos, ¿no? Pero sin embargo vemos que en la Francia de ahora se defiende una fraternidad que es más para unos que para otros, ¿no? Incluido, bueno, en concreto el Islam. Y es precisamente en eso con lo que llegamos a algunas formas de representar el Islam que pueden ser locales, ¿no? Como lo que Daniel nos ha presentado en el caso de Madrid, y que pueden apropiarse de alguna forma. Ya hemos visto que en las calles se pueden presentar imágenes exotizantes y tal, pero que siempre pueden tener un pozo de integración, pero al mismo tiempo de rechazo, ¿no? Y es estas cosas, estos problemas que tenemos a veces con la hibridación y con las identidades, porque al final se acaba imponiendo una identidad que en el caso probablemente, a mí me gustaría que Daniel a lo mejor nos comentase si eso tiene que ver con una idea de Madrid, con un proyecto como de identidad madrileña, porque, por ejemplo, en la primera sesión vimos que Charles Hiskin nos hablaba del andalucismo, y en el caso del andalucismo, claro, el Islam tiene un rol más central, ¿no? Aunque probablemente los dos estamos viendo que el Islam se está acogiendo, se está amoldando a un proyecto político identitario de una región. Y es precisamente por eso, por lo que son tan valiosas esos cuestionamientos de la identidad, esto que decía Daniel al final de que debemos partir de una indeterminación a la hora de abarcar esto. Porque si no, acabamos limitados en todos, no podemos elaborar los mapas conceptuales que, por ejemplo, plantea Luz o los retos del proyecto de Elena o las miradas al Madrid que plantea Daniel, ¿no? Bueno, esto es lo que me ha sugerido a mí. Yo ya me callo. Vamos a ir viendo las contribuciones, que hay bastantes. Vamos a ver. Ha habido unas... antes me he fijado que hay algunos comentarios acerca de cementerios públicos en Madrid, supongo. Se ha aludía Daniel, a que no hay un cementerio que se puedan, que para musulmanes en Madrid, pero la pregunta de Elena iba si no hay algún cementerio, alguna sección del cementerio público que se haya utilizado a partir de la pandemia en Madrid. Porque parece ser que hay algún caso, por ejemplo en Sevilla, decía Ángel Domínguez. No, a mí lo de Madrid me parece absolutamente sangrante y creo que no es una cuestión de desidia, ni de mala gestión, ni de olvido, sino realmente es que hay un problema, ¿no? Porque es una ciudad tan grande con una población musulmana tan importante. No sé, la verdad es que, bueno, en la Comunidad de Madrid hay, bueno, no me acuerdo, no voy a dar las cifras porque no estoy seguro, pero bueno, en fin, hay, como todos sabemos, muchísima población musulmana. Si usamos las cifras de la comunidad generales del Estado español, pues hay que pensar que aproximadamente la mitad de estos musulmanes tienen ciudadanía española y no existe un cementerio. En la Comunidad de Madrid existe el cementerio de Griñón, que es uno de los que se crearon para las tropas las tropas marroquíes de Franco y que ahora mismo es el único que permite entierros islámicos, pero bueno, de aquella manera, con un ritual adaptado y tal, o sea, no respetando plenamente el ritual. En Madrid es una reivindicación que se va pasando de legislatura en legislatura, es decir, que por ejemplo, la legislatura anterior, pues una de las primeras cosas que hizo, una de las primeras reuniones que tuvo Manuela Carmena fue con representantes de la Comisión Islámica de España prometiendo crear una parcela pública en un cementerio. Pero no se hizo. Yo creo que es, bueno, simplemente porque probablemente porque no es rentable. A mí me parece sangrante porque me parece una expresión clarísima de cómo los derechos de ciudadanía no son plenos. O sea, a mí que una persona musulmana se tenga que enterrar residente en Madrid, tenga que repatriarse
a un país que puede ser el suyo de origen, pero puede que no lo sea, me parece que equivale a una especie de expulsión póstuma, ¿no? También es haciendo un vínculo con la arqueología, por otro lado, tampoco hay ningún respeto arqueológico a los restos islámicos, digamos, las sepulturas islámicas cuando se encuentran. No sé si sabéis que, por ejemplo, cuando se encuentran necrópolis judías, se respeta, digamos, el tabú judío de no destruir las tumbas, es decir, de mantener los cuerpos, investigarlos, documentarlos, pero mantenerlos ahí. Con las necrópolis islámicas no ocurre lo mismo, ¿no? Y cosa que también me parece sangrante. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, no ni existe ni se espera, vamos, no existe ni siquiera el proyecto de crearlo. De hecho, Ángel Domínguez después ha enviado también una aclaración que el caso de Sevilla también es otro cementerio desde la Guerra Civil que se ha reabierto. De hecho, Gonzalo Fernández y yo en un artículo precisamente miramos esta cuestión porque se han dado varios casos, como el que tú comentas, Daniel, aquí en Madrid, de casos cementerios que se abrieron en la época para las tropas en el bando franquista, que se han reabierto hace poco para enterrar a población musulmana española. Bueno, hay una... A ver... Vale, aquí Belén Torquiaro tiene una pregunta para Daniel Gil con respecto al tema de los cementerios. Cuando decía que sigue prohibido el entierro islámico, se refiere al entierro sin el cajón. No hay cementerios islámicos en todo Madrid. Bueno, claro. Daniel, decías que sí que hay uno en la Comunidad de Madrid, pero es en la Ciudad de Madrid en la que no se permite de ninguna forma. No, no hay uno en la Comunidad de Madrid donde no se permite el entierro sin cajón, efectivamente, porque contraviene las normas sanitarias de la Comunidad de Madrid, y en Madrid ni siquiera se ha creado, ¿no? El tuit que he puesto antes, realmente solo hay una tumba islámica en Madrid que está dentro del cementerio británico, ¿no? Ángel Domínguez añade también, muy interesante, me gustaría señalar que es curioso que en Madrid no existe cementerio islámico, pero sí mezquita, edificio. Justo lo contrario a lo que ocurre aquí en Sevilla. Existe cementerio islámico, pero no mezquita. Lo que cuesta reconocer nuestra historia y realidad. Hay un comentario de elogio de Carolina Jiménez. Martina se despide. Suat hace una pregunta dirigida a Daniel. ¿Cómo interpreta usted la tolerancia religiosa y la convivencia en la ciudad de Madrid si tomamos en consideración que está en tercer orden en número de musulmanes después de Cataluña y Andalucía y cuenta solo con 3 profesores de religión islámica? Gracias. Pues no sé cómo interpretarlo. Me imagino que es el mismo problema que existe con los cementerios, es decir, que existe una comunidad. Bueno, no me gusta hablar de comunidad islámica porque no creo que los musulmanes sean una comunidad, pero en fin, existe una presencia islámica bastante numerosa, pero existen unos gobiernos, tanto a nivel municipal como a nivel regional, que no simpatizan, o sea, no ven la oportunidad política o el interés político de realizar gestos en favor de los musulmanes, ¿no? Sí, bueno, es interesante esto que apuntas acerca de la comunidad musulmana en Madrid, porque a veces también se nos escapa en la perspectiva la variedad y la heterogeneidad. Una gran parte de la comunidad musulmana en Madrid ni siquiera, o sea, no es, digamos, digamos, no vendría del mundo árabe, ¿no? O sea, viene más de Bangladesh, y son elementos que quizá haya que tener en cuenta. Otro, por ejemplo, el acercamiento que planteaba también Luz de una interseccionalidad, ¿no? De que en qué posición están los diferentes
voces musulmanas en los contextos que estamos estudiando. A ver, yo creo que en Madrid no hay comunidad, no, creo que no la hay en ningún sitio, es decir, lo que hay son musulmanes madrileños o que viven en Madrid o que tendrán digamos, los vínculos identitarios o los vínculos colectivos que ellos establezcan, en unos casos con otros musulmanes y en otros pues con otros madrileños o con otro tipo de gente, ¿no? No creo que se pueda hablar de comunidad, primero, o sea, por un lado porque los orígenes son muy diversos, porque la forma de vivir el Islam también es muy diversa, porque tampoco existen instituciones representativas, a pesar de que en Madrid esté la sede de la UCIDE y de la Comisión Islámica de España, creo que por lo menos la CIE no representa a nadie. Y bueno, lo que sí existe es una sociedad civil, o sea, un asociacionismo musulmán, yo creo que también de generaciones de gente más joven, que sí empieza a ser bastante pujante, ¿no? Y eso está bien. Quería hablar de una cosa, porque antes al hablar de digamos, de los gestos hacia los musulmanes, una cosa que ha habido en Madrid y que sí se mantuvo durante la etapa del gobierno anterior fue el Festival Noches de Ramadán, con el que nosotros colaboramos, pero es bastante curioso porque es un festival que realmente en el que no participan musulmanes, ¿no? Es decir, es un festival a mi juicio muy bien hecho, a mí me gusta mucho, pero bueno, es creado por una empresa de gestión cultural con los contenidos que considera oportunos, en los que no participa ningún colectivo, ninguna asociación musulmana y en el que además la financiación municipal, por lo menos en el ejercicio de Manuela Carmena, se supeditó a que ese festival no mostrara ningún elemento, nada de tipo religioso, lo cual es una contradicción con la propia cuestión del Ramadán, ¿no? Me parece que es muy importante porque creo que ninguna otra, ni el Año Nuevo Chino, ni el Orgullo Gay, ni el 8 de marzo, ni nada se consentiría hacerse, digamos, a espaldas o sin la participación de las personas directamente implicadas, ¿no? Y en el caso del Ramadán, pues parece que no hay ningún problema en crear esa representación, ¿no? Ya está. Gracias. Elena quería hacer algún comentario. Bueno, porque el tema ha llevado hasta aquí, yo creo que el próximo día va a estar mucho más centrado en esta cuestión de España a través de la educación, ¿no? Pero quería recordar que lo que está exponiendo Daniel hoy no siempre fue así y efectivamente por aquí han señalado la construcción de la M30, inaugurado en 1992, con la presencia del rey, que entonces tenía otra visibilidad pública, el rey Juan Carlos y también el rey de Arabia Saudí. Y en aquel año 1992 fue cuando se construyó una visibilidad jurídica para los musulmanes en clave de reescritura del pasado islámico como pasado, realmente como pasado. Entonces, yo creo que en todo el proceso de institucionalización del Islam en España hay como dos momentos. Uno es el año 92 y otro 2004. Y efectivamente, después de 2004, en el plano institucional, pues hay una serie de instituciones, Casa Árabe Suna, la Fundación Pluralismo y Convivencia, vinculada al Ministerio de Justicia Sotra, que construyen una nueva visibilidad del Islam como problema, claramente. Entonces, ahí está, entre Carmena y Tierno Galván, hay esa diferencia clave. Cuando Tierno Galván da el terreno para la construcción no de la M30, sino de la otra mezquita, ¿cómo se llama? Se llama, bueno, la mezquita de Tetuán o de Estrecho, se llama Abu La de Bakr. Tetuán, ahí primero está previsto, contado por alguien de la gestión local de Madrid, estaba previsto un centro para atender a toxicómanos. Acordaos de que eso es de los años 80, de la época del caballo. Y como solución ante la movilización vecinal,
la idea de una mezquita no era problemática, fue la solución que encontró Tierno Galván. Sin embargo, hoy, como ha señalado aquí Ángel Domínguez, la construcción de una mezquita es problemática. La representación pública del hecho religioso islámico es problemático. Por tanto, creo que efectivamente estoy de acuerdo con Daniel en que no se puede hablar de una comunidad en el sentido de que los musulmanes de España son muy diversos y no se van a identificar, pero sí que desde arriba se ha construido una visibilidad articulada a través de herramientas jurídicas. Se ha construido, incluso en BOE está publicado cómo se tiene que enseñar la asignatura de religión islámica, aunque luego todos los derechos otorgados no se estén aplicando, se está haciendo de manera desigual según las políticas de las autonomías o de las políticas locales, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar, perdón. Muchas gracias, Elena. Bueno, hay algunos comentarios, algunas despedidas ya, hay algunos comentarios. Carolina Jiménez ha hablado precisamente de la M30, hablando de su experiencia en la zona. Y señala precisamente que es una comunidad muy heterogénea, la musulmana. Y por ahora no se anima más gente. No sé si son ya las 8, casi y 5. ¿Tenemos orden de desalojar esto? ¿Qué me decís las organizadoras? Pues yo creo que no tenemos que abusar de la paciencia de la gente que se conecta desde la primera semana, así que en todo caso yo creo que los tres nos ponemos a disposición de quien tenga algún interés específico para responder a las preguntas que puedan surgir a partir de hoy. Bueno, y el próximo día iremos hablando de temas muy relacionados. Bueno, pues yo por mi parte os doy las gracias a los tres por esta interesantísima sesión y a la Fundación por acogernos. Y yo simplemente por mí me despido y os doy las gracias. Si vosotras queréis añadir algo más para decir algo antes de la siguiente sesión. Solo recordar a los que estén despistados que el lunes nos vemos muy pronto, no como es habitual dentro de una semana, sino dentro de 4 días. Retomamos el lunes y el lunes cerramos, además, con cuestiones que tienen que ver, que han salido hoy muy relacionadas con los espacios musulmanes, tanto físicos como simbólicos. Así que animar a todos y muchas gracias por seguirnos.